inicio a la tercera y última mesa de este primer día de jornada de divisiones. La mesa lleva por nombre el Estado como garante de los derechos fundamentales, y con nosotros se encuentran para exponer Esteban Miranda, militante de la izquierda autónoma de la Universidad de Chile, y Santiago Tincado, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Hola, gusto. Santiago Tincado, como dijo en la presentación, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y presido un pequeño centro de estudio que se llama Centro de Estudio y Análisis Jurídico, CEA. También hago clases como profesor auxiliar en la Universidad Académica Humanismo Cristiano en hartas cátedras, una vinculada a la carrera que invita aquí, ¿no? Historia del derecho, historia constitucional de Chile. Pero hoy día pretendo conversar, dialogar y hacer una exposición desde el punto de vista jurídico del tema que trata, ¿no? Del tema del Estado como garante de los derechos fundamentales. Entonces pretendo ir, para presentar la ponencia, ir construyendo los conceptos fundamentales que se encuentran en la temática para poder introducir una discusión un poco más profunda respecto a qué es derechos fundamentales, qué son derechos humanos, qué es garantías y qué significa que el Estado sea garante de estos derechos. Pretendo hacer una construcción en ese sentido. Desde esta perspectiva, lo primero que decir es que he elegido un concepto respecto a qué significa o qué debemos entender por derecho, ¿ya? Porque cuando hablamos de derechos fundamentales me parece necesario, me parece fundamental que entendamos qué es el derecho, y para eso he escogido a un judío alemán que se llama Edward Bonheimer, que le tocó vivir un momento muy crudo de Alemania que tiene que ver con la Alemania nazi, y que él se preguntó qué es el derecho en atención a no poder comprender que el derecho de la época nazi pudiese ser considerado derecho, ¿ya? Y en ese sentido, él construye una concepción de derecho en que señala lo siguiente, y que tiene mucha relación con lo que vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con que el derecho en definitiva es un límite al poder. Y es un límite al poder en el sentido de que limita el poder que tienen los particulares. Él lo llama evitar la anarquía, por la cual los particulares hacen lo que quieren, y limita el poder por parte del Estado, que a él lo llama despotismo. O sea, que el despotismo sea aquella situación por la cual la autoridad pública, el Estado, hace lo que quiere con los particulares. ¿Qué relación podría tener entonces este concepto de derecho? Para poder introducir en la ciencia jurídica y en el derecho, es una situación súper compleja el hecho de que las acepciones de la palabra derecho tienen significación muy distinta. Por ejemplo, nosotros nos referimos a derecho cuando hablamos de la disciplina que estudia el conocimiento de lo jurídico, ¿cierto? Y en ese contexto, cuando hablamos de derecho, decimos, yo soy estudiante de derecho, por ejemplo. En segundo lugar, hablamos de derecho como norma jurídica propiamente tal. Por ejemplo, aquí está la Constitución, nadie podría decir que eso no es derecho, y estamos refiriéndonos a el derecho propiamente tal. Y en tercer lugar, nos referimos a derecho cuando nos referimos a las facultades, o cuando hablamos de las facultades que tienen las personas. Un ejemplo práctico, cuando digo yo tengo derecho a la educación. Esas tres acepciones nos hacen llegar a que evidentemente nos encontramos en el derecho con dos caras de la misma moneda cuando hablamos de los derechos. Una cara es la norma jurídica propiamente tal, o sea, por ejemplo, en este caso la Constitución, y la segunda cara o la segunda faz nos encontramos con las facultades jurídicas o los derechos, como los conocemos en términos generales.
Pero habíamos dicho entonces que Edward Oppenheimer consideraba, dentro de su concepto, que el derecho constituía un límite a la soberanía, ¿cierto? ¿En qué sentido podríamos considerar eso desde el punto de vista de nuestra constitución política? Y nuestra constitución política también considera y parte su análisis considerándolo como un límite a la soberanía en términos de lo que establece el artículo 5 de la constitución política. Dice una cuestión bien simple, que el ejercicio de la soberanía, o sea, el poder del Estado en este caso, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Vamos a ir digregando este concepto. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Por qué leo esta norma? Leo esta norma, en primer lugar, porque se encuentra el concepto de lo que entendemos como derechos fundamentales. Derechos fundamentales no se encuentra como concepto en nuestro ordenamiento jurídico, al menos constitucional, sino que se habla principalmente de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿A qué se refiere con esos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana? Vamos a ver que hay tres dimensiones. La primera, ese concepto que está muy ligado a la historia fidedigna de la Constitución, que tiene que ver con la Comisión Ortúzar y su carácter cristiano principalmente, en términos de que se informa o se construye ideológicamente este concepto en base a la teoría justnaturalista desde el aspecto cristiano, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que el Estado va a reconocer derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que para el constituyente, en el caso del constituyente de 1980, son derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana en virtud de, por decirlo de alguna manera, la ley divina que nos otorga esos derechos. Pero eso tiene dos conceptos que han ido avanzando más. El primero, los derechos humanos. ¿Se ocupa como símil hablar de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana con respecto a los derechos humanos? Sí, se podría ocupar como símil en términos de que son ciertos atributos, ciertas facultades o capacidades que son reconocidas por el Estado a través de su ordenamiento jurídico. El Estado reconoce a través de su ordenamiento jurídico estos atributos, estas facultades que en realidad son, por decirlo de alguna manera, inherentes al ser humano. O sea, en nuestra calidad de ser humano tenemos ciertos derechos que se nos tiene que reconocer por medio del Estado. Y en ese sentido, su consagración positiva, o sea, significa que esté escrito en un texto legal, y su protección es obligación de parte de los sistemas jurídicos de los Estados. ¿Ya? Eso como primer elemento. Como segundo elemento es que aunque no tengan una consagración positiva, de todas maneras son aspiraciones humanas generales. ¿Ya? ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos con un ejemplo súper simple. Por ejemplo, nosotros hablamos del derecho a la educación, ¿cierto? Cuando nos referimos a derechos, que tenemos derecho a educación, ¿tenemos realmente derecho a educación? Bueno, ¿está consagrado legalmente? Sí. Está reconocido legalmente en el artículo 19 de la Constitución. ¿Pero está garantizado? O sea, nosotros podemos alegar sobre la violación al derecho a la educación. No tenemos una consagración en términos de garantía. Vamos a ver también esa diferencia. En ese sentido, estas necesidades humanas, estas aspiraciones humanas de poder decir, ya, yo tengo derecho, por ejemplo, a la vivienda digna, ¿ya? Es una aspiración humana que esperamos se consagre constitucionalmente, pero que por ahora esa consagración constitucional no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido ahí viene el concepto de derechos fundamentales. Viene el concepto de derechos fundamentales en el entendido que una de las teorías con respecto a la diferencia entre derechos humanos o derechos esenciales
y derechos fundamentales, que los derechos fundamentales están efectivamente consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en este caso en nuestra Constitución Política de la República. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, que tenemos derecho a la vida, aquello es un derecho fundamental en el contexto de que se encuentra consagrado en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política de la República. ¿Se entiende? Ese es un sentido que se le da a derechos fundamentales, pero, teóricamente, también se le da un sentido similar o asimilable al de derechos humanos o derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Desde este punto de vista, cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿de qué tipo de derechos fundamentales estamos hablando? ¿Ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos fundamentales? Nos referimos, y aquí hay un tema que es muy importante, que es la diferenciación entre tres tipos de generaciones de derechos humanos, ¿cierto? La primera generación de derechos humanos, que tienen que ver con aquellos derechos políticos y, por decirlo de alguna manera, civiles, aquellas libertades que atienden al individuo en su calidad de sujeto político por una parte, o miembro de una sociedad, por ejemplo el derecho a sufragio, etcétera, etcétera, y por otra parte en su calidad de persona libre y en respeto a su dignidad. ¿Qué tipo de derechos fundamentales se reconocen, por ejemplo, en estos de primera generación? Se reconocen aquellos relacionados como la garantía del debido proceso, por ejemplo. En segundo lugar, ¿cuándo nacen estos derechos fundamentales de primera generación? Estos derechos fundamentales de primera generación se consagran principalmente con el constitucionalismo siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde las aspiraciones de libertad son las que predominan en el pensamiento de los filósofos jurídicos y en el pensamiento también de los políticos. Un segundo grupo de derechos tiene que ver con los derechos de segunda generación, también conocidos como derechos sociales, que tienen por objeto responder a las necesidades fundamentales del ser humano, resguardando o tratando de evitar un flagelo de la humanidad, que tiene que ver con la pobreza y con las condiciones de vida en las cuales las personas se desarrollan permanentemente. ¿Qué tipo de garantías o derechos se encuentran consagrados ahí? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, etc. O sea, tiene que ver con las condiciones para poder desarrollar una vida de manera digna y poder asegurar entonces que los derechos de primera generación, la vida, la integridad física, la libertad, etc., tengan una correlación real. ¿Cuándo o desde cuándo empiezan a consagrarse esos derechos? Principalmente fines del siglo XIX, principios del siglo XX, inspirados por una parte por todo lo que tiene relación con la cuestión social que empieza a dar boga desde la Iglesia Católica, pero también se empieza a consagrar por la intención del marxismo, por así decirlo de manera clara, por las teorías marxistas y socialistas, que ponen como prioridad los derechos que son sociales o colectivos por sobre los derechos que son individuales. Y entonces empieza esa disputa. Y por último nos encontramos con los derechos de tercera generación, que son los más modernos, que se conocen como los derechos de los pueblos. Los de primera generación y los de segunda generación están consagrados en nuestra Constitución política, pero los de tercera generación ni siquiera se tocan. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, la paz entre las naciones y la paz dentro del propio Estado. En segundo lugar, la protección supranacional a los recursos naturales, cuestión fundamental y que además tiene que ver mucho con el momento en que empiezan a nacer y a consagrarse estos derechos, que son principios de la década de los 60, 70 en adelante. Autodeterminación de los pueblos, que es fundamental, y por último, que es algo que se ha ido
cada vez más consagrando constitucionalmente, incluso en Chile, que tiene que ver con la injerencia de los organismos internacionales para evitar crímenes de lesa humanidad y principalmente el crimen de genocidio. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, ¿cómo se ha consagrado eso hoy día en Chile? Con la ratificación del Estatuto de Roma, ¿cierto? Que establece o nos pone en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Con estos tres tipos de derechos, humanos, tenemos que ver para poder entender y para poder enmarcar el asunto del el Estado como garante de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el rol del Estado respecto a los derechos humanos? Un rol general que se establece en los tratados internacionales que tiene que ver con proclamar esos derechos. ¿Qué significa eso? Que sean reconocidos, ¿ya? Que sean reconocidos por los estados. En segundo lugar, protegerlos. ¿Qué significa eso? Garantizarlos, porque no sirve de nada que un derecho esté reconocido si es que no tiene su garantía. Y en tercer lugar, promoverlos, en términos generales. Pero cuando hablamos de los de primera, segunda y tercera generación, decimos que el Estado tiene diferentes roles y quiero especificarlo con casos concretos. Por ejemplo, en los de primera generación, el Estado tiene que abstenerse de violarlos. Por ejemplo, para ser específico, en una manifestación donde se está desarrollando y donde estamos ejerciendo el derecho a manifestarnos en paz, el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Permitirlo, no reprimirlo. O sea, tiene que abstenerse. No tiene que hacer nada para interferir en ese derecho. ¿Perfecto? Respecto a la vida sucede lo mismo. No tiene que colaborar con la vida o no tiene que intervenir en violarla. Ese es su rol. Respecto a los de segunda generación, en cambio, no tiene un rol de abstención, sino que tiene un rol activo. ¿Qué significa que tenga un rol activo? Significa que debe asegurarlos y garantizarlos. Eso es lo que lo obliga el derecho internacional a los estados y en particular a Chile. Y respecto a los de tercera generación, tiene un rol mixto. Tiene que garantizarlos por una parte, protegerlos y también abstenerse. ¿Cuál es la importancia del rol del Estado? De que los derechos fundamentales y los derechos humanos tienen necesariamente que tener una garantía que los proteja. ¿Qué significa una garantía que los proteja? Significa que yo, por ejemplo, cuando digo tengo derecho a la comida, ¿ya? Que ese derecho por el cual yo estoy reclamando, tengo una forma para que yo acceder a los tribunales de justicia y decir, efectivamente yo tengo derecho a la comida y que el tribunal de justicia lo pueda ordenar de que se cumpla ese derecho a la comida, ¿cierto? En ese sentido se entienden garantías y sin garantía el derecho no vale nada. ¿Cuál es el rol o los sistemas de garantía que tiene el Estado como obligación respecto a los derechos fundamentales de segunda generación, que son principalmente los que nos afectan hoy día, para preguntarnos hacia qué nuevo Estado queremos llegar? En primer lugar, tiene dos sistemas de garantía principales. La acción de protección, ¿verdad?, que es el sistema de garantía general, y la acción de amparo. Para dilucidar o dejar más o menos claro el panorama, la acción de amparo trata de aquellas garantías que están resguardadas o de aquellos derechos que resguardan la libertad de la persona. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vamos a ejecutar una acción de amparo? Cuando tengamos una persona que esté detenida ilegalmente, que esté privada de su libertad ilegalmente o que esté arrestada ilegalmente. Ahí vamos a tener lo que se llama, y que ustedes me imagino que conocen, como el habeas corpus, ¿cierto? Vamos a poder garantizar esos derechos. Y un segundo elemento entonces, para poder tener más o menos claro, que es la acción de protección. Y la acción de protección, el problema que tiene en nuestro país es que no garantiza derechos de segunda generación que son fundamentales. Y ahí está el primer problema sobre cómo se construye un Estado garante de derechos fundamentales. Primero,
no asegura el derecho a la educación. Solo asegura, por medio de su acción, la libertad de elegir la educación que se requiere para las personas. Segundo, no asegura el derecho a la salud. Tercero, el derecho a la vivienda siquiera es reconocido. Cuarto, el derecho al medio ambiente no es de responsabilidad del Estado, sino que es responsabilidad de quien contamina específicamente, dejando al Estado en un rol absolutamente lejano respecto a la protección de este tipo de actos o omisiones. Y en ese sentido, evidentemente, tenemos un menoscabo en términos del Estado como garante de derechos fundamentales, en términos de estos derechos de segunda generación que son los colectivos o sociales. Eso se ve reforzado en un segundo elemento que tiene que ver ya con un aspecto constitucional relacionado a la política contingente respecto al proceso constituyente que la presidenta Bachelet ha anunciado, que es un principio que tiene nuestra constitución política que permea los derechos fundamentales y que tiene que ver con el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad significa que se le otorga un rol preponderante a los grupos intermedios de la sociedad, o sea, a los privados, en proveer aquellos derechos fundamentales de segunda generación: salud, educación, vivienda. Y se omite al Estado como garante de estos derechos fundamentales. Ese principio, que informa completamente el sistema de derechos fundamentales que tenemos en nuestra constitución política, provoca la conclusión de que no es suficiente una reforma a la Constitución, porque el problema para la garantía de los derechos constitucionales pareciera ser no solamente un problema de protección, sino que además un problema político. Y un problema político en el entendido de que tenemos una carta fundamental que no solamente requiere mejorar el sistema de garantías, sino que también requiere cambiar las bases fundamentales de cómo entendemos la sociedad. Sociedad que esta Constitución entiende permanentemente dentro de sus lineamientos, que se construye en base a los privados y que el Estado prácticamente tiene que tener un rol asistencialista. O sea, en aquellos espacios donde el privado no interviene, va a intervenir el Estado. ¿Cuál es el problema de esto en la práctica? El problema de esto en la práctica es que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, el Estado se conforma con que se provea educación por medio de los privados, y a los que los privados no quieren proveer, que son principalmente las personas de escasos recursos, les provee una educación asistencialista, mínima, de mínima condición, de mínima calidad, sin importarle asegurar el derecho fundamental en términos de su esencialidad. Pero también les provee entonces en su protección a quien otorga la educación o a quien recibe la educación de parte de los privados. ¿En qué sentido los desprovee? En el sentido de que el Estado, como carácter subsidiario, para él el hecho de que ya se esté proveyendo educación, ya se está consagrando en la práctica el derecho fundamental que requiere el Estado garantizar. En ese sentido, nos encontramos con que el problema en definitiva de los derechos y de la garantía de derechos de parte del Estado es un problema político, pero también es un problema de carácter constitucional, ¿no? Y hoy día, en la situación en la que nos encontramos, en términos de tener una constitución que muchos consideramos como ilegítima de origen, por supuesto, al haber sido, como ustedes lo saben, haber sido en primer lugar desarrollada por
por una comisión de expertos de solo un espacio político de la sociedad, que es la derecha, ¿no?, política, sin querer excluirlos obviamente a la derecha del diálogo constitucional, porque una sociedad debe construirse en su decisión constitucional en términos de la variedad de opiniones políticas que existen, pero eso no significa que ellos solos debieron haber construido la Constitución como fue, por la Comisión Ortúzar principalmente, luego ser visada por el Consejo de Estado, y para luego ser ratificado un plebiscito que, como ustedes saben, no tuvo ninguna garantía mínima de un plebiscito, en primer lugar, en un momento en que no había democracia, como ustedes conocen, en medio de la dictadura cívico-militar, y en segundo lugar, con partidos políticos proscritos, con fraude electoral, etcétera, que yo creo que la historiografía ha logrado, o la historia ha logrado demostrar más que la ciencia jurídica, así que yo no voy a hablar desde esa perspectiva. Pero el problema de legitimidad es un problema, pero no es solo el único problema. Como les acabo de señalar respecto a las garantías de los derechos fundamentales y los problemas que tenemos para garantizar esos derechos fundamentales en nuestra Constitución, principalmente los de segunda generación, nos encontramos que el problema constitucional también es de fondo y también es de contenido. Y en ese sentido, preguntarnos por un proceso constitucional, cualquiera que sea el mecanismo que lleve a un acto constitucional que signifique tener una nueva constitución, parece ser necesario, parece ser atingente y parece ser relevante con respecto a este tema. Eso, gracias. Pasamos a escuchar ahora a Esteban Miranda.